que nosotros tenemos la oportunidad de tenerla. Hay lugares donde no pueden tener Biblia. En estos días se enviaron un video por ahí a algunos hermanos, no sé si en China o en Corea, maravilloso Dios, donde hay que rotarse la Biblia en toda una congregación, porque no hay sino una sola Biblia, porque no es permitido. Entonces, y aquí hay 3, 4, 5 Biblias en la casa y ninguna se lee. ¿Verdad? Tremendo. Eso es como los celulares. Hay casas con 4 o 5 celulares, hay gente con 3 celulares. Y a la hora de una emergencia, a las 12 de la noche, préstame el celular para hacer una llamada de urgencia. Ninguno tiene un minuto para llamar. ¿No ha pasado? Y la misma cosa. La misma. En el caso de la Biblia, desconocemos muchas cosas. Y entonces, la Biblia hay que leerla para poder estar a tanto de lo que ahí está. Si yo no conozco la Biblia, si yo no conozco la palabra, ignoro lo que hoy está sucediendo. Porque en la Biblia está escrito, les he dicho muchas veces, que la Biblia es el manual. Maravilloso es el Señor de nosotros como ser humano. Les hablaba a los hermanos en San Bernardino hace 8 días. Dios me permitió estar allí. Y les decía, estamos hablando acerca de algunas cosas de la Biblia. Y dije, no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Y entonces les decía, ahorita se van a pensar y ahora se enloqueció esto. Porque en la Biblia no todo lo que hay en la Biblia es palabra de Dios, ni todo lo que hay en la Biblia es para hacerlo. Entendamos eso, ¿verdad? Hay cosas que quedaron escritas ahí como rebeliones. Entonces están escritas para ejemplo, para que yo no lo haga. En la Biblia, y este se enloqueció así. En la Biblia hay palabras que el diablo habló. Sí, maravilloso es el Señor. Hay palabras que el diablo las habló y están escritas ahí para que nosotros atendamos a discernir la voz de Dios y la voz del enemigo. Y todo está escrito ahí para ejemplo y para que prevenirnos. Entonces, eso es lo bueno uno conocer la palabra, porque algunos dirán, uy, eso se volvió blasfemo. No, es verdad. Y es verdad. Maravilloso Dios. Capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. El verso 13 en adelante dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Padre precioso, maravilloso y soberano Dios, te doy gracias, te doy alabanza y te doy adoración. Yo te alabo porque es tu palabra la que hemos leído. He venido para que me hables, para que me corrijas y para que me adviertas. Padre glorioso y soberano, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz y es útil para enseñar y es útil para corregir. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Con un gloria a Dios siempre. Gloria a Dios. Te dije, vos anda a quedar callado porque cuando se duerme. Maravilloso Dios. Y si usted se arropa con ese saco motorcito que acá el calor, es capaz que le puede coger el suelo. Maravilloso es el Señor. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales, tiempos difíciles, donde muchos hoy no quieren predicar esto que está sucediendo, pero que es necesario. Es necesario predicar. Es necesario anunciar el Evangelio. Y algunos dirán, no es tiempo de desanimar a la gente. Imagínense Jesús entreteniendo a la gente con mensajes motivadores.
Porque hay mensajes que motivan a la gente. Nos hablaba el pastor el otro día y nos decía, hay gente en elocuencia para motivar a otro. Yo le puedo decir a los jóvenes, hermano Dylan, hermano Miguel Ángel, saque ese campeón que hay en ti. Y si me dicen a mí que saque ese campeón que hay en mí, saco la camiseta del Real Madrid porque es un equipo campeón y la pongo. Son motivación. Maravilloso Dios. Claro que no hay que desmotivarse, pero la motivación nuestra, yo quiero que usted no lo entienda mal, es Cristo. Amén. La motivación para que la iglesia avancemos se llama Jesús. Amén. Y Él cuando tiene la oportunidad de predicarle a la gente, nótese que Él no le dijo cosas alentadoras. Hoy los predicadores dicen, sierva de Dios, vienen tiempos hermosos para nuestra nación. No se afane, porque vienen tiempos maravillosos, viene abundancia y viene cantidad de cosas. Uno quisiera decir esto, pero lo que me dice la Biblia es que es lo contrario. Por eso es que cuando hay un profeta de Dios, ese profeta no es alabado, ese profeta es rechazado. Porque el profeta va a hablar palabra de Dios. Por eso la gente no quería escuchar a Jeremías. La gente no quería escuchar a Ezequiel. Porque ellos siempre traían una palabra de juicio si no se arrepienten. Lo hermoso de esto es que el Señor da una oportunidad. Primero nos advierte lo que va a suceder. Como los muchachos. Pero no los de ahora, cuando nosotros éramos muchachos. ¿Cuántos se acuerdan que fueron muchachos algún día? Sí. Amén. Qué tiempo bonito aquel, ¿verdad? Y el de hoy también es hermoso. Pero fuimos levantados en una generación que fue buena. Hubieron cosas no tan buenas. Pero por ejemplo, mi mamá me advertía, decía, yo le advertí, una o dos veces le digo. Y a la tercera vez no me decía nada. El lago que me pegaba era cosa seria. ¿Y a quién me iba a quejar? Y yo se lo advertí a usted. Y así Dios nos advierte primero. No, digo que los muchachos de ahora no, porque las mamás no cumplen ni años. Ven que los muchachos se van a otra casa ajena, se suben encima de la nevera, toman el televisor, quieto, digan. Cuando llega a la casa arreglamos. Si un niño una vez decía, no, mi mamá siempre me dice lo mismo, ella no me pega. Ella me amenaza, pero ella no es capaz de pegar. Pero el papá de nosotros no era así, era diferente. Eso era cumpliendo, y así es Dios. Porque la gente cree que como Dios nos ha advertido que si no hacemos esto, Dios se lo pasa por alto. A Jeremías le decía eso, a final de cuentas, Jehová dijo, ni hará bien ni hará mal. Nos ha olvidado por completo, cada uno hagamos lo que queramos. Terrible, eso no es así. Llega el día donde el Señor se colma de ira y entonces en su misericordia se agota y entonces habrá destrucción. Y entonces le dije que se subió al monte de los olivos y los discípulos miraron la ciudad, vieron los edificios, como usted subirá allá al paraíso, hermano Eliseo, se ve bonita la ciudad, ¿cierto? Pero uno sabe que llega el día donde eso que vemos será derribado. Querramos o no querramos, va a suceder. Y a ellos les quedó esa inquietud. Claro que ese templo que ellos vieron ya fue destruido. Pues también les habló de señales del fin de los tiempos. Y hoy estamos viviendo los últimos días. Los últimos tiempos los estamos viviendo hoy. Dice que se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Gracias. ¿Quién me donó el agua?
Dios les bendiga. La verdad que me ha hecho falta el hermano Eliezer en esa área. Gracias, hermano. Y ellos quedaron a la expectativa y los llaman aparte. Ellos les quedó la inquietud. Le dice: Señor, díganos qué señales habrá cuando esto vaya a suceder. Y lo primero que el Señor le dice es: mirad por vosotros mismos que nadie los engañe. Nótese, mis amados hermanos, que casi la mayoría, por decir todo, el mensaje de todos los apóstoles coincide en que vendrán falsos maestros. Esa es una de las señales antes de la venida del Hijo del Hombre. Y eso lo estamos viendo hoy. Hay señales ya cumplidas, mis amados. Hay señales que ya se cumplieron. Gloria a Dios. Y una de las que más la hemos visto es las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Llevaba por ahí 3, 4 años de convertido cuando se hablaba de una religión. No sé si ustedes escucharon. No me gusta hablar de nombres, pero para del barrio donde estábamos había una religión que se llamaba el Tao. Una cantidad de unas zaranderas, unas cosas terribles. Y empezaron a predicar que a las 12 de la noche del año 2000 el mundo se acababa. Y la gente asustada. Que las computadoras se iban a enloquecer. Que los sistemas se iban a caer. Y que el año 2000 era el final del ciclo del mundo. Y uno empezaba a hacer cuentas: ¿cuántos años tendré yo para el 2000? Unos decíamos teníamos 20 años, otros 18. Y ya pasaron 22 años. Luego, y han venido de tiempo en tiempo levantándose falsos maestros con falsas enseñanzas y engañando a muchos. Cada día salen cosas terribles. Y a veces nosotros como iglesia caemos en ese error de darnos miedo. Hace algún tiempo montaron por ahí del Face unos caballos en la nube. Y la gente asustada que Cristo viene. Cuando eso está escrito: habrán señales en los cielos. Dice que habrá falsos maestros y harán milagros falsos. Milagros engañosos que es posible, engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Y la gente termina creyendo en lo que no es Dios, en lo que Dios no dice. Esto de los falsos maestros, lo primero que el Señor les dice es: mirar que nadie los engañe. Así que nos toca estar, como dijo el negrito Osorio, con el ojo pelado. Bien abiertos los ojos. Porque en una vida cerrar de ojos nos puede engañar. Póngase usted a hacer memoria cuánta gente estuvo en la iglesia adorando a Dios. Si un día cualquiera se extraviaron y dijeron: encontré la verdad. Hay gente que dice: encontré la verdad, y 20 y 30 años en una iglesia y no encontró la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad es Cristo. Amén. La verdad es Cristo. No hay otra verdad. Y entonces hoy surgen preguntas y algunos dicen: ¿y entonces cuál es la religión verdadera? ¿A usted le han preguntado alguna vez? ¿Cuántas religiones hay? Si yo me pongo a enumerar, yo no las conozco todas, son muchísimas. Y entonces le preguntan a usted: ¿y entonces quién tiene la razón? Porque usted habla con un adventista, le dice, o de un judaizante, y lo que le va a decir es: si usted trabaja el sábado, se va a perder.
Si usted no descansa el sábado, se pierde. Eso dicen los adventistas y los judaizantes. Pero ¿qué me dice Cristo? ¿Quién es mi reposo? Cristo. ¿Usted cree que Israel reposó realmente? No. Ni ha reposado. Maravilloso Dios. Ellos creen que el sábado es lo máximo para ellos, pero lo máximo para nosotros se llama Jesús. Amén. El descanso de nuestro se llama a Cristo. ¿Que cuál día hay que guardar? 365 días al año hay que vivirlos para Dios. Esa es la verdad. Si el mismo Jesús lo retaba y le decía: ¿y quién es usted que viene a quebrantar la ley y los mandamientos de la ley de Moisés? ¿Por qué le enderezó el brazo a esa persona que tenía esa mano tiesa? Y cogieron el micrófono de voz y ellos dijeron: si quieren que lo sanen, no busquen el sábado, otro día, porque hoy no se puede. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Quién de ustedes que ve su buey, su asno, que se está ahorcando y no le corte el lazo y lo deja que se muera? Como hoy es sábado, mañana vengo y lo salvo. ¿Sí ve? Y de esas falsas enseñanzas llega la tierra. ¿Y por qué hay falsas enseñanzas? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. O algunos, el demasiado conocimiento los lleva al extremo que saben más que Dios. Hay que tener cuidado ahí. Hay mucho maestro y bueno, pero la mucha sabiduría entorpece también. Hay que tener mucho. Yo le pido al Señor, no tener sabiduría en exceso, porque ahora hay teólogos especialistas en buscar los errores de la Biblia, cuando el derecho es mirar por la Biblia qué errores tengo yo, como hombre y como mujer que somos, ¿verdad? Porque la Biblia es el espejo. La Biblia es el libro sagrado que quedó como ejemplo para que nosotros nos corrijamos. Le dije, hay ejemplos en la Biblia que están escritos ahí. Y uno dice: ¿para qué quedó escrito eso? Para que usted y yo no lo hagamos. Sencillo. Maravilloso Dios. Entonces hoy se ha levantado una cantidad de doctrinas, y eso es lo primero que el Señor está advirtiendo. Y hay cantidades, pero cantidades, y cada uno han salido de la iglesia. Hablaba con el pastor en cierta ocasión y decíamos: y es que las sectas salen de los mismos hogares. Digo, la misma gente va y escucha el mensaje y no entendió algo o lo acomodó, y llegó otro y dice: cierto que el pastor se equivocó en esto, y el otro dice: sí, esto va a mejorar así, y de ahí sale la secta, porque sale una doctrina de alguien que le parece que es así, pero no es lo que a mí me parece, es lo que Dios dice. Amén. Tremendo, ¿verdad? Entonces Dios dice, respondiendo de Jesús, dice: mirad que nadie los engañe. Lo primero que vendrá es el engaño, porque el engaño está latente. El engaño está por todo lado. Hoy hay quienes dicen: ¿para qué orar? Hoy hay quienes dicen: ¿para qué reprender al diablo? Si el diablo no va a culto, dicen algunos. ¿Usted qué cree? ¿Que el diablo viene a culto o no viene? ¿Usted qué dice? ¿Están seguros? Sí, claro. Él viene a ponerme sueño. Y si a usted le gusta traer celular, entonces el diablo empieza a mandarle orden a Concel, allá, claro, y esa gente, mándale mensajes, distráigalo, a ver, para que no escuche el mensaje. El enemigo es el número uno. He escuchado hombres que fueron satánicos, que los enviaron del mismo infierno a las iglesias.
He escuchado a brujos o a exbrujos que fueron antes y hoy sirven a Dios. Y ellos, los que fueron brujos antes, dicen, la iglesia de hoy duerme y la iglesia de hoy está dormida e ignora las maquinaciones de las tinieblas. La iglesia hoy ignoramos muchas cosas porque no tenemos conocimiento. Se nos hace duro que nos hablen de ayuno, mas los brujos están ayunando. Los brujos están ayunando porque la meta de ellos es acabar con la iglesia. La meta de ellos es meter frío, sueño, conformismo en las congregaciones. Que haya discordia entre los hermanos. Maravilloso Dios. Para que haya divisiones. Para que haya problemas. Eso es lo que está haciendo el enemigo. Pero nosotros como iglesia estamos, como dijo la hermana, relajados. Tremendo, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Pero número uno, vamos a la expectativa que vendrán engañadores de mil maneras. Y como pretexto tienen la palabra. Como pretexto tienen la Biblia. Y cada secta tiene un versículo en el cual ellos se basan. Y a ellos le dicen a usted, le demuestro a usted por la Biblia. Yo se lo demuestro a usted. Pero ignoran que la Biblia tiene texto, tiene contexto, y que la Biblia se debe interpretar por la misma Biblia. El problema es que cuando yo leo la Biblia y la interpreto como a mí me da la gana, entonces la enseñanza que yo doy no es buena. Porque para poder interpretar la Biblia hay que interpretarla a través de la misma Biblia. ¿Está de acuerdo? Amén. Porque a veces somos ligeros para exigir cosas. Y hacen carrera algunos versículos y se los citamos a las personas. Pero lo que nos conviene a nosotros. Pero toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios. Oí maestros que dicen que hay partes de la Biblia que no están en el original, en los papiros originales, que fueron agregados ahí. Uno de esos versículos que ellos dicen, o capítulos que están añadidos, está Mateo 28, 19. Los mesiánicos dicen que Mateo 18, 19 no aparece en el canon bíblico original. Y hay otras palabras del apóstol Juan que no están. Pero cuando yo voy a la Biblia y ella me dice que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces yo echo abajo ese argumento. Digo, no, yo obedezco lo que Dios dice en su palabra. Y hay quienes se dejan convencer de tal cosa. Decía un hermano por ahí, de una hermana que duró con nosotros, pero años en el evangelio, sirviendo, hasta profeta era. Y entonces se encontró un hermano y dijo, hermanito, ¿y usted cómo va? Dijo, bien, gracias a Dios, hermanito, encontré la verdad. Dijo, ¿y según usted quiere la verdad? Dijo, no, yo me estoy congregando con el Padre Toro. Si tú a mí estás loco por ahí, tenga cuidado con eso. Porque el deleite del hombre es supuestamente hacer que hagan vergüenza a los pastores. Y él se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Pues pobrecito, es un ignorante. Y se burla. Se burlan los cristianos. Y hay gente evangélicos mirándolo y dándole la buena, hermano. Eso es un falso engañador. Hay que tener mucho cuidado. La verdad se llama Cristo. Los hombres estamos llenos de errores. Por eso se hace necesario escudriñar las escrituras. El mismo Jesús les dijo, escudriñar las escrituras, porque en ellas tendréis la vida. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Lo que la iglesia ignora, el diablo lo sabe. Lo que la iglesia ignora, que Cristo está que viene, el diablo sabe que el tiempo al que le queda es poquitico. Por eso está destruyendo iglesias, familias enteras, hogares destruidos.
desánimo en las congregaciones. Por su misericordia, Dios me aparejó un pastor por ahí, amigo, y me invitó a predicar allá. Digo, hermano, yo en la pandemia, cuando antes de llegar a la pandemia, teníamos una iglesia de 60, 70 personas. Digo, y se acabó, no hay ni uno. Ni uno. Y entonces, ¿dónde estaba fundamentada esa gente? ¿Quién sabe? Porque el que está en Cristo nadie lo mueve. ¿Está seguro, verdad? Quien ha conocido a Cristo nadie lo mueve. Porque Él está seguro. Porque Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestro refugio, hermanos. Amén. Pues una de las primeras señales es que habrán engañadores. Pero lo segundo que habla aquí es: cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. ¿Sí han escuchado ustedes de guerra? Eso es lo que está a la orden del día, hermano. Usted escucha todos los días y se habla de guerra y rumores de guerra. Les decía en estos días a algunos: hay naciones demasiadamente pobres, donde sus niños, donde los abuelos se están muriendo desnutridos por falta de comida. Porque les dije, tenemos una nación supremamente bendecida. Gloria a Dios. Es tan bendecida esta nación que el diablo no ha podido acabarla en tantos años de violencia y en tanto gobierno corrupto y perverso, no la han podido acabar. Pero hay naciones donde no hay comida, pero sus gobiernos están ahorrando dinero para comprar armamento. ¿Y armamento para qué? Para la guerra. Cuando haya guerras y rumores de guerra, usted prende la televisión, canales de noticieros mundiales, lo primero que oye es guerra. Gente desplazadas de un lugar a otro. Personas que le huyen a la violencia de su nación y llegan a los mares y se suben en barcos, miles de personas queriendo huir del hambre, de la muerte, y muchos de ellos naufragan. Sí, lo que pasa es que a veces nosotros no nos empapamos de esas noticias porque no nos interesa. Nosotros nos empapamos a mirar memes, a mirar TikTok, y no vemos lo que realmente está sucediendo. Eso está sucediendo en el mundo. Eso está sucediendo. Y aún lo que viene es peor todavía. ¿Ya cuánto hace que Rusia quiso acabar a los ucranianos? Un año se cumplió estos días. Ellos creyeron que en una semana los iban a acabar. Y no fue así. Y estamos en un país de estos que decimos: eso está supremamente lejos. ¿Se acuerdan cuando se nos dio la noticia por ahí en noviembre, en octubre del año 19, de que por allá por China había una enfermedad y que las personas se estaban cayendo de los metros, de los carros, y se morían, quedaban ahí como un pollo? ¿Qué dijimos nosotros? Gracias al Señor es por allá. Menos mal que es en China, porque estamos lejos. Y uno decía: y si se mueren en China, se mueren esas naciones que están supremamente preparadas. Uno decía: si llegara eso a Colombia, nos morimos todos. Pues en marzo creo que fue, si fue en marzo, 17 de marzo, el día del cumpleaños de la hermana Aurora, los encerraron. Preciso ese día nos encerraron y quedó el coque comprado. Y nos dijeron, la alcaldesa nos dijo: un simulacro por 3 días. No había cumplido el simulacro cuando nos dimos cuenta era un año. Y nos afectó, ¿verdad?
Nos afectó tanto que mucho cristiano murió espiritualmente. Cuando escuchamos de la guerra de Rusia con los ucranianos, dijimos, eso se ya, porque a veces nosotros somos despreocupados. Pero al otro día me voy a comprar el almuerzo allá donde yo voy, de mi paisano. Como la libra de papa, paisano está a 1800. ¿Por qué tan caro? No, usted no sabía, hay guerra entre Rusia y Ucrania, y entonces todos los abonos químicos vienen de Ucrania. Y entonces que ya no van a traer más abonos a Colombia, entonces eso se encareció. ¿Nos afectó o no nos afectó? Sí. Yo no creo que no. Pero una nación en guerra involucra al mundo entero, quiera o no quiera. Terrible, ¿verdad? Y a veces nosotros nos relajamos tanto, ¿verdad? Y no oramos a Dios, que el Señor tenga misericordia. Alguien decía, pastor, y entonces oramos por los ucranianos o oramos por los rusos. Le oremos por los dos. Cuando había problemas de Israel con los sirios, y todavía hay, eso sí ni pasará. Alguien dijo, entonces vamos a orar para que, y algunos cristianos pusieron la bandera de los hermanos israelitas en su altar. Sí, tengo amigos que tienen la bandera de su portada, la bandera de Israel, y qué bendición. Es el pueblo de Dios. Pero quiero decirles algo en esta mañana: no podemos orar para que los sirios se mueran. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene misericordia de todos y Él dice que no quiere que nadie se pierda. Y hay que amar a los que nos aborrecen. El Señor, ¿usted cree que cuando muere un sirio bombardeado por Israel, al Señor no le duele? ¡Claro! ¡Claro que sí! Lo que pasa es que Él dio una promesa a ese pueblo. Y Él es hombre para arrepentirse. ¡Lo cumple! Y se le dio la promesa a un amigo suyo, a su amigo Abraham. Y Dios no lo mueve nadie. Gloria a Dios. Los predicadores de hoy dicen, si usted quiere mover el corazón de Dios, venda a la casa y ofréndela. No, el Señor no se mueve por eso. ¿Quién es el dueño del mundo? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén, gloria a Dios. Pero si hay algo que lo mueve a Él, es la misericordia y el amor por aquellos que están lejos de Él. Amén. Y Él le dio esa promesa a su amigo Abraham, que en sus cimientos serían benditas la nación de Israel. Y no solamente Israel, sino que todas las familias de la tierra. Pues qué bonito amar a Israel, y de hecho es bíblico, y que hay que orar por la paz de Jerusalén. Aleluya. Y que la nación que ame a Israel y que ore por Israel serán bendecidos. Eso yo lo creo. Pero yo no puedo decirle, Señor, que se mueran todos los sirios, que mueran todos. Pobres, no. Entre ellos hay niños. ¿Qué culpa tiene un bebé? A veces nosotros nos encerramos y debemos de meternos en un cofre de estos y que no nos toque ni una mosca. Pero no, vayamos más allá. A veces uno oye cosas tan descabelladas de gente cristiana. Y en cierta ocasión atacaron a Ucrania un hospital de niños. Niños con cáncer. Y yo decía, pero eso no tiene ningún. Y alguien dijo, no, eso es pura estrategia, eso no. Que ellos mismos se habían atacado. Que ellos mismos no. ¿Quién se va a hacer daño a sí mismo? Terrible. Y entonces eso es bíblico. Hoy es de guerra, rumores de guerra. Pero ¿sabe qué nos dice el Señor? Que cuando escuchemos de todo eso, no nos alarmemos, oremos a Dios. Aleluya. Dios no se ponga a ver noticias y le dé a usted estrés. Porque no hay una noticia buena. Todas son malas. Si usted quiere un noticiero donde vea noticias buenas, le tengo un canal especial, el único. Es el único canal que produce noticias buenas.
El canal de la Biblia. El canal de Dios. Porque si usted quiere ver destrucciones, lo que le sucede a los cristianos, mire un noticiero que llama Mundo Cristiano. Y ahí se dará de cuenta el precio que tienen que pagar los hombres y las mujeres que predican a Cristo. Cómo van y le incendian las iglesias. Terrible, ¿verdad? Hace un tiempo estaban unos hombres y mujeres congregados y luego le metieron candela al recinto. La gente caía literalmente por las ventanas. Y eso está sucediendo. Yo puedo decir esta mañana y traerles un mensaje que bonito y que la situación va a cambiar. Pero yo tengo que decirles que la palabra de Dios está y que hay que enseñarla. Que vamos a tener tiempo de refrigerio, sí. Sí, le tengo una noticia y no se alarme por eso. El Señor dice que nos va a librar del día de la prueba. Ahí hay una noticia en la Biblia. Quien cuente Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, lo puede leer. Ahí esa noticia para usted y para mí. Para que no se alarme. El que encuentre lo lee. Capítulo 3, verso 10 del libro de Apocalipsis. ¿Qué dice el Señor? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. ¿Para quién es esa palabra? Para nosotros, los que queremos vivir para Él, nos va a guardar. ¿Se acuerdan los tiempos de Elías y Acab? Cuando Elías fue y descabezó los profetas de Baal, que hubo persecución y la que gobernaba el mundo era una mujer bruja llamada Jezabel. ¿Se acuerdan? Y ella dio un edicto y dijo: donde haya un hombre de Dios, un profeta, hombre de Dios, me lo van a matar. ¿Qué hizo el Señor? Cogió y usó a alguien y cogió personas, hijos de Dios, de 50 en 50, de 100 en 100, y los escondió en cuevas. Cuando Elías está debajo del enebro, que quiere morirse, porque la noticia de Jezabel es apremiante, le dice: dígale a ese señor evangélico que mañana a esta misma hora estará también desgollado él. ¿Qué hizo Elías? Tuvo miedo, tuvo temor y se fue corriendo por el desierto. Y caminar tanto por el desierto que le cogió el sueño, el cansancio, y se acostó debajo de dormir de un árbol, de un enebro. Tremendo, ¿verdad? Había matado esa cantidad de gente allá, más de 800 profetas, y ahora una sola mujer lo amenaza y sale corriendo. Terrible, ¿verdad? Porque una cosa es cuando uno hace las cosas del Espíritu, porque cuando Él desafía, en esos días nos enseñaban acerca de arreglar el altar. ¿Quién predicó esto? Hermana Ben. Y Él dijo: vamos a arreglar el altar porque estaba descompuesto. Y allí Él estaba en el Espíritu y pudo vencer a esos profetas y los desgollaron en el río. Maravilloso es el Señor. Pero ahora viene la noticia, ahora se va Elías huyendo y tiene miedo y se acuesta a dormir debajo de un árbol. Cuando alguien le toca y le dice: levántate, Elías, ¿qué hace aquí? El ángel del Señor lo toca y ¿qué hace aquí? Elías dice: mis padres, tus hijos han abandonado el pacto, han violado tus leyes. Para completar, han matado a todos los profetas. Para completar, no quedo sino yo solo y me van a matar. Y el Señor le dice: no estás usted solo. No estás usted solo. El diablo es lo que nos hace ver que estamos solos. Pero no estamos solos, Cristo está con nosotros. Y el Señor dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y el Señor dice: me he provisto de 7,000 rodillas, las cuales no
hombre ni lo alaban, sino que glorifican a Dios. Gloria a Dios. Entonces, a través de los tiempos, la iglesia siempre ha tenido problemas, el pueblo de Dios ha sido perseguido, pero Dios ha provisto la manera para guardarnos. Gloria a Dios. Y este tiempo peligroso no será la excepción. De no haber sido así, nos hubiéramos muerto en la pandemia. Y algunos fallecieron, el Señor se los llevó, pero la mayoría estamos todavía. Gloria a Dios. ¿Qué significa? Que en el tiempo malo Dios sabrá ayudarnos. Amén, gloria a Dios. Maravilloso Dios. Entonces, cuando vengáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Aquí está, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, alborotos y principio de dolores son estos. Reino contra reino. ¿Qué significa reino contra reino? Las mismas naciones tienen problemas internos. Todas las naciones tienen una guerra interna. Los Estados Unidos la tienen. El mismo Israel tiene una guerra interna. Acá usted lo ve que el presidente dice una cosa y a los 5 minutos sale la señora alcaldesa a decir otra cosa y lo desaprueba, porque hay una guerra. Lo que pasa, les dije, estamos viviendo en un paraíso donde maravilloso es el Señor. Y les decía en estos días, la situación de orden público está terrible. Tengo unos amigos por allá, por Urabá, y están en cuarentena porque los tienen encerrados. No pueden salir. Los tienen amedrentados. Y yo les decía ayer a los hermanos, y desafortunadamente, yo sé que me están viendo y si me bloquean y si me bloquean la página, ¿qué vamos a hacer? Pero desafortunadamente hay cristianos que tienen la culpa de lo que está pasando hoy. Hay cristianos que son responsables porque ustedes dijeron hay que votar por ese gobierno porque eso va a ser lo mejor, es la panacea. Somos responsables de lo que está sucediendo. Pero ahora que ya no hay más que hacer, se nos toca hacer orar. Orarle a Dios. Yo no estoy diciendo, les he dicho, no estoy diciendo que era ganado, que era ganado. Todos los hombres son malos. Y en tiempo de política, todos son buenos, entre comillas, pero luego se olvida. Por eso la Biblia dice que hay que poner la mirada en Dios, que es el único que no nos falla. Pero ahora cuando oigamos de guerra, rumores de guerra, habrá hambres. Les dije, hay hambre en la tierra. Hay hambre. Maravilloso Dios en muchos lugares del mundo. La economía, la inflación. Hay países con una economía de inflación hasta el 1000%. Yo les decía ayer a los hermanos, estamos en una nación donde hay cosas muy caras, pero hay abundancia. Todavía hay abundancia. Si usted tiene dinero, come lo que quiera. Hay lugares del mundo que si usted quiere comprarse algo, si tenga dinero, no se lo venden. No se lo venden. Pero aquí todavía se puede comer lo que usted quiera, lo que yo quiera. Pero entonces vienen tiempos difíciles. ¿Para qué es este mensaje? Para que usted y yo nos aferremos más a la palabra de Dios y buscamos más a Dios en vez de estar enredados en algunas cosas que no convienen. Y hay muchas señales aquí. Maravilloso Dios. Dice el verso 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes de que en todas las naciones. Y quiero decirle, mis hermanos, que la mayoría de las naciones del mundo está llegando el evangelio. El diablo, con su estrategia, dijo: vamos a bombardear, vamos a destruir a los evangélicos para que no prediquen. Pero en esto que les voy a hablar, el Señor obró de esa manera. Lo que pasa es que la gente mal utiliza las herramientas que tienen. Pero hoy el internet está llegando
a la mayoría de naciones del mundo. Hay naciones donde no hay internet, pero la mayoría ya lo hay. Amén. Y hoy damos un mensaje acá y lo están escuchando en otro lugar. Y uno cree que no. Ahí estamos haciendo, usted ve ese celular ahí, está llevando el mensaje a muchas personas. Estos días hablaba con una anciana y me dijo, lo vi predicando en una emisora, qué bonito, y yo nunca me imaginé, y menos esa señora que me fuera a ver. Eso es el cumplimiento de la palabra, porque a través de las redes se puede llevar el evangelio. Gloria a Dios. Usted puede predicar el evangelio ahí por las redes, si no quiere evangelizar llevando un mensaje, un tratado. Pero se ya ha llevado ese mensaje a todo el mundo. Claro, hay naciones supremamente terribles donde no hay libertad ni para el internet. Terrible. Pero llegará el día donde ese mensaje le llegará a esas gentes. Es necesario que este evangelio sea predicado. Amén. Cuando usted y yo predicamos el evangelio en la calle, estamos acelerando el proceso, que el proceso de Dios se cumpla. Porque si usted no lo hace, otro lo hace. Lo triste es que nosotros, teniendo la verdad, no contamos de la verdad, y el que no la tiene va y enseña lo que quiere. Yo miro por ahí algunos por ahí que no tienen la verdad y son las 7 de la mañana y ya están en los paraderos de los buses predicando. Y todo el día aguantando sol. Y los que tenemos la verdad, detrás del internet. Miremos si verá que es triste la situación. Pero ¿qué le hacemos? Que Dios nos ayude. Maravilloso Dios. Entonces, otra señal que hay aquí en el verso 12 dice: el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Será que nos está viviendo? En la misma persecución. Claro. Hoy lo estamos viendo ya. Hoy lo estamos viendo. Maravilloso es el Señor. Estamos viendo eso. Los padres se agarran contra los hijos y el hijo airado mató al papá. Uno está viendo cómo están matando a los bebés, los violan y luego los matan. No está viendo cómo las mujeres, aquellas que dicen reclamar sus derechos. ¿Usted no ha visto las protestas de mujeres queriendo el derecho del aborto y que ellas deciden por sí mismas? ¿Usted no ha visto eso? Yo le doy un consejo a aquellas mujeres que quieran decidir por sí mismas. Si quieren decidir por ustedes mismas, mándese quitar la matriz si quieren. Eso es decidir por ustedes. Hagan lo que quieran. Decidan por ustedes. Pero no por un bebé que llevan allá las entrañas, que nunca pidió venir al mundo. Él no puede decidir ni nacer ni morir. Eso es lo que ellas están reclamando hoy. Yo tengo derecho de decidir por mí misma. Pues decide, pues mándese quitar la barriga si quiere y viva como le dé la gana. Eso es terrible, ¿verdad? Lucas 17:27, hermano Aurora, si no estoy equivocado. Vamos a mirar qué dice ahí. Ahí hay una señal. Gloria al Señor. 17:27 del Evangelio de Lucas. ¿Qué dice, hermano? 17:27 dice la palabra del Señor. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Aquí está hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. Que los fariseos le dijeron: ¿y cuándo va a suceder eso? ¿Qué señal? Maravilloso Dios. Aleluya. Y el Señor les dice: porque como en los días de Noé, les dijo en aquel entonces. Pero yo me atrevo en esta mañana, con el perdón de Dios, a decir que los tiempos que hoy vivimos están peores que los días de Noé. Amén. Amén. Pues están peores.
Porque el pecado ha tomado tanta ventaja en el ser humano que el ser humano no tiene límite para pecar. Salga usted a la calle, ya las mujeres andan desnudas. Las mujeres sin Cristo hoy parecen más una venta de carne. Santo Dios. Uno va a una carnicería y empieza a mirar cortes de carne y dice, me gusta este, ¿cuánto vale este? Pues uno mira a las mujeres y es como si fuera un expendio de carne. La perversidad. Se perdió esa enseñanza de que nuestros padres no fueron cristianos, pero nos enseñaron a tener temor a Dios. Hoy el gobierno, la ley dice que al niño no hay que llevarlo a la iglesia. Eso dice la ley hoy, terrenal. Que el niño debe ir a la iglesia cuando él sea grande y él decida. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino. Amén. Instruye al niño en la palabra. Esa es una estrategia de Satanás, que Jehová lo reprenda en esta mañana. Porque el pecado ha tomado libertinaje terrible. Se perdió el respeto, se perdieron los valores. En el tiempo de la ley encontraban un violador, había que matarlo. Pero hoy el noticiero dice, no, es que encontraron al presunto violador. Cuando dicen presunto es que dicen que quién sabe, de pronto no sea. El presunto asesino la dejó tirada, entonces ella misma se mató y se metió en una bolsa y se botó a la basura. Porque hoy quieren tapar, maquillar la realidad, pero el pecado no se puede tapar. No hay justicia. La justicia terrenal no existe. ¿Cómo me gustaría? Si hay algo de la ley de Dios de la antigüedad, eran las leyes de convivencia. Cuando alguien violaba la ley, lo ejecutaban, lo llamaban, lo disciplinaban. Y ejemplo para que los demás no lo hagan. Pero como hoy ven que no sucede nada, todo el mundo tiene vía libre para hacer lo que le da la gana. Gloria a Dios. Con tanto esfuerzo usted va y, bueno, no digo usted porque usted dijo de Dios, pero cualquier persona va y se compra un celular. Y yo no estoy diciendo que sea pecado tener celular. No, es una herramienta, les digo. Y si sabe usar, qué bendición. Le valió $1.000.000, sacó un crédito o algo, hizo, va y lo compra y va y se lo roban. Y usted va y demanda. Dice, no, eso es escarcelable, eso es poca cuantía. Pues el ladrón tiene vía libre para seguir robando porque sabe que por un celular no lo echan a la cárcel. Pero al ladrón había que ponerlo en la palestra pública y que todo el mundo lo viera y azotarlo. Cubrirle la cara. Y aquí usted lo ve que llevan al violador, al ladrón y le tapan la cara para que no lo vean. Debían de dejarlo con las caras cubiertas porque mañana va a quedar libre. Por lo menos cuando yo lo vea, cuando mis hijos lo vean, decir a la advertencia, ese tenga cuidado, ese ladrón. ¿Usted no analiza eso? Pero hubo un tiempo donde hubo un problema con un pastor y allá lo expusieron, le miraron bien la cara y conozcan, ese es el pastor. ¿No le parece triste eso? ¿No ve a Jesús? Allá lo exhibieron públicamente y le decían, ese es un engañador, y lo tildaban. ¿Usted cree que el Señor no está airado con una clase de ley como la que vivimos hoy? Terrible. No, el Señor no nos ha destruido, es porque ha tenido misericordia. Estos días que tembló la tierra, ya le sobraron al Señor dejarla, desenfrenarla, porque Él es el que tiene control de todo. La tierra tiembla hasta donde Él se lo permita. Es decir, tiembla 5 minutos, acabemos. Pero Él, en su misericordia,
Porque hay un pueblo, un remanente que a pesar de todo lo amamos. Por eso, mi amado, todos los días nosotros debemos de levantar nuestra manito al Señor y decirle: Señor, tenga misericordia de nosotros. Es una responsabilidad suya y mía. Y si usted no lo está haciendo, usted es irresponsable. Usted es un irresponsable con su propia nación, con su propia familia. Yo soy responsable de orar por mis hijos, por ustedes, por mi barrio. Soy responsable. Y si no lo hago, el Señor me lo demanda. ¿Dónde está la iglesia hoy? ¿Qué estamos haciendo? Preguntemos, ¿estamos haciendo algo para que las cosas cambien? Por lo menos no cambien, pero por lo menos que el Señor en su misericordia nos dé unos días más. Y entonces en los días de Noé comían y bebían. ¿Será que es malo comer? No. Entonces, ¿a qué refiere el Señor? La glotonería todo tiempo. En todo tiempo. Hay gente que no, yo no puedo ir al ayuno porque no alcancé a desayunar. No, hay tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Amén, gloria a Dios. Hacen banquetes y luego en el banquete se prostituyen. O si no, miremos los hijos del hermano Job. El hermano Job, ¿cuántos hijos tenía? 10 hijos. 10 hijos. Y las hijas, y cumplían años, y cada que cumplía años uno de los casi tenían uno anual, cada vez casi el año en fiesta. Quizás había algunos con meses repetidos, podría que sí. Pero especulemos que todos eran de un mes diferente, casi un año, y cada vez que cumplían años iban y hacían una fiesta. Y que hacía el abuelito. Y oraba y decía: quizá de pronto mis hijos hayan pecado. Quizá no, es que pecaron. El comer no es pecado. Lo que pasa es que el demonio de la glotonería sí es pecado. Y bebían. Pero no está hablando de beber de gaseosa o agua, emborrachándose. Les decían los hermanos aquí en San Bernardino: tembló y les dio susto, pero hoy las cantinas están más llenas que nunca. ¿Dónde están aquellos que tuvieron miedo en la mañana? ¿Dónde están los que les dio miedo y empezaron a rezar? Oyeron la misma danza. A unos cristianos se relajaron, les dio susto, y en el corazón dijo: uy, Dios mío, esta noche voy a culto. Ya lo olvidó. Como el diablo, hay estrategia para distraerlos. Hay distracciones. Aquellos que les gustan los programas de competencia y preciso a las 7, 8 de la noche. No, hay que buscar la gloria de Dios porque los días son malos. Comían, bebían y se daban se casaban. Bueno, el casarse no es pecado. Pero el problema es que detrás de la fiesta había pecado. Y otros más folclóricos se daban el casamiento. Quiere decir que no se casan. No lo estamos viendo hoy. La mayoría de gente hoy no quiere casarse. No, hoy es el libertinaje. Hoy es el libertinaje. Y uno encuentra personas que ¿cuánto lleva viviendo? No, 10 años, 15. ¿Por qué no se casan? Porque dicen que uno apenas se casa, se separa. No, eso no es. El problema es que no quiere compromiso. Hoy que le han dado alas a la mujer para que la mujer decida y tenga poder. Las mujeres han decidido hoy ser madres solteras. Ellas dicen: no, yo soy madre soltera porque yo no quiero que me molesten la vida. ¿Qué es lo que quiere? Llegar a la hora que les dé la gana. Pero sí tienen amigos con derechos. Sí, esa es la moda de hoy. Perversas y perversos. ¿Pero no las de la farándula? Las que duran 5 meses hacen fiesta. Uy, duró tanto. Porque el diablo está metido ahí.
Y esa es la generación en la cual estamos viviendo hoy. Y usted no sabía que los que viven en pecados, si se pueden en pecados, van a perder. Lo dice la Biblia. Por eso mejor estemos a cuenta, hermano. Pongámonos a cuentas con Dios. Pero eso está de moda hoy. El mundo hoy está supremamente al revés. Ahora con la cuestión esa, la diversidad de género, nos jodimos ahora sí. Ahora sí es peor. Viviendo hombres con hombres, mujeres con mujeres, le dije, eso no es bíblico. Papá y mamá No. Antes las mamás o los papás saben y antes los muestran con orgullo. No, y hay viejos también así. ¿Sabe por qué? Porque el diablo vino y hizo y deshizo. Cumplimiento en la palabra. Y no estoy diciendo que odiamos. No. Reprochamos sus acciones porque la Biblia así lo demuestra. Claro, cada uno decide lo que le da la gana. Que ni la vida es de él, pero bueno, Dios no lo obliga. Pero eso es lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios. ¿Qué hace la palabra? Transformar. Pero hay iglesias cristianas donde los pastores son homosexuales. Y cristianas. ¿Qué va a ser cristiano? Si el que es cristiano hace la voluntad de Dios. También he visto otros que han sido transformados. Les llegó el Evangelio y eran homosexuales, lesbianas, y ahora Cristo lo transformó y los puso a predicar. Eso es una bendición. Gloria a Dios. Porque el Evangelio tiene poder para cambiar, para transformar. Y entonces la Biblia dice que seremos perseguidos. Aleluya. ¿Por qué vamos a ser perseguidos? Porque un mensaje como este, si Freddy le da la gana, lo bloquea. Así es sencillo. Pero yo no puedo callarme. Yo no puedo callarme. Porque el Señor nos ha dicho que no se queden mudos como los perros. Aleluya. Sí, la palabra llamó a algunos profetas falsos. Dijo, tus profetas son unos perros mudos. Porque les da miedo. Les da miedo. Pero esto no es para gente cobarde. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay cristianos cobardes, predicadores cobardes. Entonces, ¿por qué no se congregaron en la pandemia? Porque les daba miedo que lo echaran a la cárcel. Menos mal que aquí hay pueblo valiente. Gloria a Dios. Menos mal que ustedes fueron capaces de desafiar las mismas tinieblas, el mismo infierno, y por eso usted está de pie todavía. Gloria a Dios. Y lo felicito por eso. Yo le doy gracias al Señor y le preguntan, ¿y cómo le fue en su iglesia en la pandemia? Le dije, no, fue muy bien. Si se perdieron dos, fueron muchos. El resto estamos ahí para la gloria de Dios. Porque nosotros estamos por la gloria de Dios. Entonces, vean todo lo que pasa. Entregará el hermano al hermano, lo matará. ¿No ha visto en las fiestas? Y eso se ve en todos los estratos. Algunos dicen, eso es para Formosa, Ciudad Bolívar. No, allá en el norte también pasa. Si no, aquel loco que mató a la mamá y al hermano porque hace la herencia de allá. ¿Se acuerdan de ese caso? Y cantidad de esas cosas es lo que se viene hoy. Se perdió el temor, el respeto por la mamá. Hoy no respetan a los padres, los hijos. Muchos oigo hijos resentidos diciendo odio a mi mamá, odio a mi papá. Cuando a mí la Biblia me dice honra a padre y madre para que vuestros días sean alargados. Amén. Usted ve jóvenes de 12, 15 años demacrados, merecen viejos de 80 años por el pecado, los hace ver así. No tienen gozo, no tienen paz. Porque el único que produce gozo y produce paz en nuestro corazón se llama el Señor Jesucristo. Aleluya, amén.
He visto gente, artista con dinero, diciendo, se perdió mi deseo de vivir. Porque el lujo no produce gozo. El alcohol no produce gozo. El pecado produce gozo, pero se va. El pecado es como el vino. Lo pone en la boca y se siente dulce. Pero cuando va bajando, siente su amargura. Y su final es la muerte. Aleluya. Por eso que nosotros no tenemos nada económicamente, materialmente no tenemos nada, pero hoy somos ricos. Gloria a Dios. Tenemos la gloria de Dios. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Vean lo que dice aquí, seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, ese seréis aborrecidos. ¿Usted cree que usted y yo somos aborrecidos? ¿Usted cree que la gente está contenta con verlo aquí y ustedes sentados ahí? No. Antes está incómoda. La gente siempre horrible va del brujo diciéndole, van a cerrar esa puerta. Nos molesta el culto. Pero les tengo una mala noticia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Denle gloria a Dios en esta mañana. Así nos toca ir a la muerte por decir la verdad. Juan predicó en cierta ocasión, no te es lícito tener la mujer que no le corresponde. Pero como estamos viviendo un tiempo del siglo donde todo es lícito, dice. Oye, hasta los psicólogos. Que tengan mucho cuidado, iglesia. Esa gente aconseja lo que son profesionales. Pero usted como hijo de Dios y hija de Dios tiene que saber a quién obedece. Amén, gloria a Dios. Hay un problema entre matrimonio, se va para la casa de la justicia, allá le asignan un psicólogo, le dan una cita y dicen, bueno, señores, ¿qué pasa con usted? Ya la verdad es que mi hogar no marcha bien. No, desen unos días, desen un tiempo. ¿Y por qué no experimentar otras cosas? ¿Por qué no cada uno consigue uno y usted otro y viven unos días y oxigenan la relación? Eso es lo que llaman, eso lo llaman, dice, oxigenarla. Santo. Mira, pecar. A pecar. Si quiere oxigenar su relación, métase en ayuno. Gloria a Dios. Métase en oración y verá que nos oxigena. Esos son los consejos que dan. Maravilloso Dios. Lamentablemente, y cosas peores vendrán. Entonces, ¿por qué nos van a odiar? Porque somos antiguados. Por eso es que los predicadores de hoy, la mayoría son elocuentes y no quieren saber, no tocan nada de eso. Dicen, no, para no meterme en problemas. Pero Dios puso profetas y hombres en vez. Prefiero tener problemas en la tierra y no problemas con Dios. Amén. Porque si habemos de morir, morimos aquí por la causa, pero si nos hemos de condenar. Y entonces en los días de Noé sucedía eso. Comían, bebían, se daban en casamiento, hasta el día que vino el diluvio. Y los consumió a todos, a excepción del hermano Noé y su familia. Y la Biblia dice que Noé varón justo. Mas el corazón de Noé también estaba viciado. Porque si Noé no hubiese aprendido a aquellos, no se hubiera emborrachado. Luego que salió del arca, plantó la viña y va y se emborracha. ¿Y quién lo ve desnudo? Su propio hijo. La borrachera trae consecuencias terribles. Aleluya. Por eso no es aconsejable. Más allá de la salud, con la borrachera se cometen cosas aberrantes que luego la persona, cuando le pasa la borrachera, dice, ¿por qué cometí tal locura? He hablado con algunos que han cometido locuras, dice, no lo hice en mi locura, me marihuané, la maté, pero ahora me arrepiento.
Yo les he dicho, Dios nos dio la oportunidad de hablar con mucha gente aquí en la cárcel y yo estoy contento con ellos. Pero ellos me cuentan unas cosas, Dios mío. Entonces uno los lleva y dice, sí, ven las consecuencias del pecado. ¿Dónde está? Porque la paga del pecado es la muerte. Que hay gente que dice, no, lo hice en mi locura. No lo hice consciente, y algunos se declaran locos que para que los dejen salir. Esa es la sociedad en la cual estamos viviendo. Una sociedad descompuesta, hermano. Por eso, iglesia, amado pueblo de Dios, hoy más que nunca seamos luz en medio de las tinieblas. Pero hoy hay gente en la iglesia que siendo luz quiere parecerse a las tinieblas. Santo, aleluya. ¿Cuántos cristianos viven reprimiendo la iglesia y queriendo cosas que el mundo hace? Quiero vivir lo más lejos de las prácticas mundanas. Amén. ¿Cuántos jóvenes en la iglesia, pero a mí me gustaría eso? No admire eso. Porque el mundo y sus deseos se van. Todo eso es vanidad. Lo que el mundo ofrece no trae gozo. Cristo sí. Amén, gloria a Dios. Que hay problemas en el hogar, sí los hay. Pero con Cristo tiene solución. Una persona en un momento de ira, de borrachera, le quita la vida a su esposo o a su esposa, porque hay mujeres también que han matado al marido. Y ahora que se le pasó el efecto, dice, Dios mío, ¿yo qué hice? Por ejemplo, a las mujeres, ¿para qué maltratan? Si ven que no puede vivir con esa mujer, déjela, pero no la maltrate, no la mate, déjela. Gloria a Dios. ¿Para qué? Si usted no puede vivir con su marido, mejor déjelo por ahí, pero no cometa una locura. Y la palabra nos evita todos estos dolores de cabeza. Amén. Y usted puede leer todo lo que sucede ahí. Y yo voy terminando porque el tema es extenso, pero dice, por aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta este tiempo, ni la habrá. Ve lo que me llama la atención, otra señal que se está cumpliendo y que ya la estamos viviendo. Y si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie sería salvo. Los tiempos hoy son cortos. Los que somos ya viejitos, acuérdense cuánto dura un año el árbol. Mi gusto no era ni cumplir años, mi gusto era Navidad, por escuchar la música de Navidad. Porque igual, si había que aguantar hambre, se aguantaba. La misma cosa. Vino a ser una eternidad. ¿Qué hace que despedimos diciembre y ya estamos en marzo? Se va a acabar en marzo ya. Me acostaban a uno a las 5 o 6 de la tarde y se despertaba a las 10 de la noche. Ahora se ha puesto uno a las 11, 12 de la mañana y el sueño un ratitico ya amanece para eso. Y el tiempo y es bíblico. Están haciendo estudios. Desde estos días, por allá en Japón hicieron un estudio a causa del tiempo. Y se dieron de cuenta de que se está perdiendo tiempo y no se sabe dónde está. Pero yo sí sé qué es lo que está pasando. Yo sé que el Señor está acelerando el reloj. Amén. Los que conocen de estudio y de ciencia saben que los días pasan por la rotación de la Tierra. ¿Sí sabe usted eso? Eso lo sé yo que no tengo estudio, pero no. Y entonces la Tierra gira. Entonces lo que está haciendo el Señor es acelerar el giro. ¿Para qué le está acelerando? Por causa de usted y por mí. Porque si no se acelerara el tiempo, nadie sería salvo. ¿Sabe por qué? Porque uno de ver todas estas cosas, muchos se vuelven atrás. Porque la gente ve tanta maldad. Por eso la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor
se enfriarán. Por eso no hay que mirar la prosperidad del malo, porque el malo pareciera que no tuviera ley ni límite. Hace y deshace y como que le va cada día mejor. Hay gente que no trabaja y tiene una buena casa, tiene carro y la gente, y uno a veces trabajando año a año, hablamos con el hermano, y a veces llega y no puede estrenarse algo, pero todo tiene tiempo. No nos aceleremos por eso. Lo cierto, mis amados hermanos, es que el tiempo se acerca. El tiempo de su venida se está cumpliendo y hay muchas señales, muchas profecías ya cumplidas. Hay muchas profecías ya cumplidas. Faltan otras. Lo peor está por venir. ¿Se ha escuchado usted hablar de las lunas de sangre? ¿Se ha escuchado usted hablar del calentamiento global? Hay ciudades en los Estados Unidos y en Canadá que se presume van a ser inundadas. Y no solamente en Canadá, en esos lugares, en algunos lugares del mundo. ¿Sabe por qué? Porque los nevados se van a descongelar. Los glaciares. Todas esas cosas se están cumpliendo. El agua. Hay naciones donde el agua vale más que comprar gasolina. Y nosotros tenemos abundancia y la malgastamos. Como yo le pago arriendo allá y dejo abierto, que pague ese viejo para eso porque tiene plata. ¿Sabes? Pero llegará el día donde esa agua nos va a hacer falta. Terrible, ¿verdad? Pero eso no es para meterlos en susto. ¿Qué van a ver los nietos de la generación que viene? Si es que alcanzamos a llegar el tiempo. Pero hay muchas señales que están cumpliendo. El calentamiento, el sol ha ido llegando. No es que el sol se caliente más, porque el sol siempre ha sido el mismo. La protección que hay. Y usted mira el Apocalipsis, como es lo que va a suceder aquí. Se quemarán con el sol, porque el sol calentará de tal manera que les saldrá úlceras del cuerpo. La gente lamentará y querrá la muerte, pero no la hallará. El agua de los ríos amarga como el ajenjo. Hay muchas cosas que hoy se están cumpliendo. Por eso, mis amados, aferrémonos cada día más a Dios. Hay de aquellos que se quedan. El Señor le dice a Israel: hay de aquellos, orad para que el día de vuestra vida no sea invierno. Y hay de las que estén encinta o críen en aquellos días. Está hablando de una tribulación que va a venir. Ni la ha habido, ni la habrá. Pero hay una promesa que la leímos en Apocalipsis. Por cuanto hemos guardado su palabra, Él nos librará de la prueba que ha de venir. Porque hay algunos que dicen que la iglesia va a pasar por ese momento duro. Pero el Señor nos dice ahí que nos va a guardar ese día abajo. Ese día, usted mira a Sofonías, dice que el día de la ira de Jehová llorará al valiente. Dice que los elementos del cielo caerán encendidos. Los animales correrán en llamas. Es terrible. Nos ponemos a mirar. La misma naturaleza gime por causa de la desobediencia del ser humano, del hombre. Porque donde hay ríos, el hombre quiere secarlos. Donde hay fuente de agua, quieren acabarlos. Donde hay fuente de bendición, quieren acabarlos. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados. Agarrémonos cada día más de la mano del Señor. Como el Señor, como le dijeron los ángeles a Lot: escapa por su vida. Y el único escape se llama Jesús. Póngase de pie. Dele gracias a Dios. Padre glorioso, maravilloso y soberano Dios, te doy gracias. Te alabo, te adoro y te bendigo. Tu
Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra es maravillosa. Te doy gracias. Gracias por advertirnos. Gracias porque tu palabra es real, Señor. Gracias, soberano. Yo te alabo, te adoro y te bendigo, Dios. Tú eres grande, soberano. Oh, te doy gracias, te doy alabanza Precioso, gracias. y te doy adoración. A Te doy la perseverar, exaltación. Señor Jesús, está Dios de gloria. Cielo y tierra pasarán. Dios de gloria en medio de lo que está Dice que pasando. ni una jota ni una tilde pasará Santo, Dios de gloria. hasta que todo esto acontezca. Percibirlo, Señor Jesús, Dios mío. La única manera para que eso no aconteciera es que las naciones, sus reyes, Rey maravilloso, sus dirigidos Dios, aleluya. recibieron a Jesús como Señor. Tú eres grande y precioso. Pero como la gente no quiere oír la voz de Dios, hace oído sordo a lo que Dios exige. Pues las consecuencias vienen, Señor Jesús. porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Porque la ira de Dios se refleja desde el cielo por causa de la maldad de los hombres impíos. Gracias, Dios. Guarda nuestra nación, guarda nuestra Colombia, guarda el mundo entero. Donde hay un hombre y una mujer que le alaba, que le glorifica, ahí está tu presencia. Guárdanos, Dios. Guárdanos, Dios. Muchas gracias. Amén. Y amén.